Se estima que alrededor del 5% de la población mundial actualmente padece depresión, ya sea diagnosticada por un cuadro principal o como consecuencia de otra enfermedad. Eso quiere decir que una de cada 20 personas está propensa a padecerlo. Los trastornos de ansiedad son otra causa que está afectando actualmente a la salud mental a nivel mundial. El año pasado, en el 2022, la OMS realizó una publicación en la cual indicaba que ambos trastornos habían aumentado en un 25% a raíz de la pandemia. El número de personas que actualmente se encuentra afectada por padecer ya sea ansiedad o depresión es de 1.000 millones de personas a nivel mundial. Estos datos estadísticos nos ponen rápidamente en contexto acerca de por qué es importante empezar a cultivar un adecuado bienestar emocional para no caer o formar parte de estas estadísticas, que solamente nos hablan de la depresión y la ansiedad, pero hay muchos otros trastornos que también influyen en nuestro bien emocional. Mi nombre es Mari Padilla, soy psicóloga y psicoterapeuta y el día de hoy vamos a hablar acerca de los puntos claves para empezar a cultivar un adecuado bienestar emocional. Vamos a iniciar con la definición acerca de lo que es el bienestar emocional según la OMS, para lo cual les voy a hacer una presentación y lo podamos revisar. Entonces, para la OMS, el bienestar emocional es un estado de ánimo en el cual la persona se da cuenta de sus propias aptitudes, puede afrontar las presiones de la vida normal, puede trabajar productiva y fructíferamente y es capaz de hacer una contribución a su comunidad. Ahora, lo que vamos a hacer con este concepto es vamos a dividirlo en 4 partes para poder entender un poco mejor de qué se trata. Entonces, en la primera parte del concepto nos dice que es cuando la persona se da cuenta de sus propias aptitudes. Y cuando nosotros nos damos cuenta de nuestras propias aptitudes, estamos hablando de un proceso que se realiza en la mente. Por eso, esta parte del concepto estaría relacionada con procesos de nuestra mente. La segunda cita que indica es que puede afrontar la persona las presiones normales de la vida. Y cuando nosotros tenemos que afrontar una presión de la vida, estamos hablando de nuestra capacidad de afrontarnos al estrés. Y el afronte al estrés tiene que ver con nuestra parte emocional, cómo podemos gestionar nuestras emociones de forma saludable. Y tendríamos una segunda área que sería nuestra área emocional. La tercera parte del concepto nos indica que las personas pueden trabajar productiva y fructíferamente. Y esto está muy relacionado con nuestra área conductual, que está hablando de nuestras acciones. O sea, yo puedo trabajar de forma productiva, afectando este concepto también a nuestra área conductual. Y finalmente nos dice que la persona es capaz de hacer una contribución a la comunidad. O sea, ¿qué más puedo hacer yo por los demás? ¿Cuál va a ser mi contribución? ¿Va a ser positiva? ¿De qué tipo va a ser? Y esto nos está hablando de nuestra área trascendental. Yo he querido distribuir un poco el concepto en estas 4 áreas para poder entender muy bien cómo ocurre en nuestros procesos para gestionar nuestro adecuado bienestar emocional a través de este gráfico de nuestras 4 grandes áreas, que es un gráfico que es una teoría en la cual yo me baso para hacer referencia a mis programas de bienestar emocional, enfocándonos en nuestras 4 grandes áreas, que va a ser la base para mantener un adecuado equilibrio y un bienestar emocional. Si alguna de estas áreas presenta alguna dificultad, entonces va a influir
de alguna forma en nuestro equilibrio y bienestar emocional. Es como si fuera una mesa que tiene 4 patas. Si nosotros le quitamos una pata a la mesa, va a estar un poco inestable, y si le quitamos 2, definitivamente se va a caer. Entonces, es importante tener estas 4 áreas equilibradas para que nuestro bienestar emocional también se pueda manifestar. Cuando hago referencia al área de la mente, es el área donde se encuentran nuestras creencias, nuestros patrones mentales que pueden funcionar como un programa de computadora. Si nosotros queremos trabajar con la computadora para una determinada actividad, le vamos a instalar unos programas y luego la computadora va a empezar a operar o va a empezar a trabajar en base a esos programas que se le ha instalado. De la misma forma, nosotros tenemos unos programas mentales instalados en nuestra infancia, en nuestra adolescencia, que es lo que condiciona muchas veces nuestras emociones, nuestra conducta y la consecuencia de nuestras acciones. Todo parte desde aquí. La segunda área tiene que ver con nuestra área emocional, que es donde se encuentran nuestras emociones. Y sobre todo, lo principal es cómo afrontamos el estrés. Todos vamos a tener situaciones en nuestra vida que nos van a producir estrés en cualquier área de nuestra vida. Y la forma como nosotros afrontamos ese estrés es clave, básico, fundamental para gestionar este bienestar emocional. Porque si no tenemos las herramientas, habilidades o mecanismos para pasar o afrontar este estrés, nos va a limitar y no nos va a dejar pasar como si fuera una puerta que se ha cerrado. En base a cómo gestionamos este estrés, aparecen otras emociones como la ira, la frustración, la rabia, el miedo, la tristeza, y comienzan a generar estos cuadros que afectan nuestro bienestar emocional. ¿Y por qué hablo de bienestar emocional y no bienestar mental? Porque el bienestar emocional, o cuando tenemos muchas emociones por gestionar, ¿qué es lo que pasa? Comenzamos a sufrir. Y el sufrimiento emocional muchas veces puede ser inclusive hasta un poquito más que sufrimiento físico por alguna enfermedad. Y eso es lo que más nos afecta como seres humanos. Por eso es importante que nuestras emociones estén gestionadas de forma saludable y adecuada. Luego tenemos nuestra área conductual. En el área conductual viene a ser el área de mis acciones. ¿Qué es lo que yo hago? Es mi comportamiento. Entonces, si yo tengo algunos patrones mentales limitantes que me producen emociones no muy gratas y además no gestiono adecuadamente el estrés, entonces mi conducta también se va a ver limitada. Y de repente algunas cosas que quiero hacer no las puedo hacer. Y eso nos pasa a todos, ¿no? A veces todos pensamos, sí, esto voy a hacer, esto está bien, racionalmente pensamos que está bien, pero cuando nos enfrentamos a la situación y no tenemos los mecanismos adecuados para enfrentar el estrés y las otras emociones, nos dejamos inundar por las emociones y terminamos haciendo lo mismo, ¿no? Y decimos, hoy, ¿por qué no soy capaz o por qué no puedo hacer esto? Y es que depende mucho de cuáles son estas creencias o mecanismos que tenemos en la mente, cómo estamos afrontando ese estrés para poder tener este resultado. Y nuestra última área es nuestra área trascendental, que es la consecuencia de mis acciones, que nos habla un poco más acerca de qué más hay, ¿no? ¿Cuál es mi propósito de vida? ¿Para qué estoy haciendo esto? ¿Por qué me gusta de repente mucho ayudar a la comunidad? ¿Y por qué muchas veces siento, algunas personas de repente sienten de que les falta como un sentido a su vida? Y cuando hablamos de esta búsqueda del sentido de la vida, de cuál es mi propósito, también nos influye en nuestra manera de pensar, en nuestras emociones, en nuestra manera de actuar. Bien, en base a esta información vamos a ver ahora cuáles son estos puntos claves para empezar a gestionar tu bienestar emocional. Entonces,
El primer punto tiene que ver con nuestra área mental y es identificar cuáles son los patrones mentales y creencias que no me permiten darme cuenta de mis propias aptitudes. Dentro de nosotros hay un potencial para desarrollarlas, todo lo que nosotros querramos, pero está en potencial. Pero si no nos damos cuenta cuáles son estas creencias que nos están limitando o patrones inconscientes, vamos a tener dificultades para conectar con esas aptitudes. Tanto puede influenciar esas creencias de que algunas personas investigadoras del tema mencionan que nuestra mente inconsciente representa el 95% de nuestra mente y el 5% consciente. Imagínense toda esa información que está inconsciente y que no nos damos cuenta. El segundo punto tiene que ver con gestionar de forma saludable el estrés. Como les estaba mencionando, es fundamental y básico cómo estamos gestionando el estrés. Algunas personas podemos decir, no, esta es una persona que no tiene estrés, es relajada, y no, o la otra, no, esta persona se estresa demasiado. No es la persona no es que esta persona no tenga estrés o que esta tenga más estrés, es cómo está gestionando el estrés, porque la situación puede ser la misma. La persona puede tener características temperamentales, características de personalidad que no le permiten gestionar de forma adecuada el estrés, mientras que la otra sí. Pero eso no quiere decir que esto no se pueda mejorar. Todo se puede mejorar. Y gestionando nuestras habilidades para afrontar el estrés, vamos a poder ir a buscar de repente o romper algunas creencias o patrones que no nos permiten hacer determinadas cosas. El tercer punto es orientar nuestra conducta hacia nuevos hábitos. Vamos a orientar nuestra conducta hacia nuevos hábitos. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que empezar a hacer cosas diferentes para obtener un resultado diferente. Si seguimos actuando de la misma forma, no vamos a obtener ningún resultado nuevo. Y si queremos mejorar nuestra gestión emocional, vamos a tener que empezar a realizar algunos cambios de hábitos que nos va a permitir tener una mejor salud emocional. Y el cuarto punto es actuar de forma más consciente sobre el efecto de mis acciones, porque nuestras acciones tienen que tener un efecto positivo, tanto como para nosotros como para las demás personas. Porque nosotros impactamos diariamente en todas las personas, desde las que están en nuestra casa hasta las que están en la calle que no conocemos y en nuestro trabajo. Y queremos tener un impacto positivo en las demás personas para que de la misma forma se nos devuelva también acciones positivas hacia nosotros. Bien, ahora vamos a revisar un caso práctico para ejemplificar un poco cómo vamos a analizar estas 4 grandes áreas. Vino a consulta una persona de 50 años aproximadamente que actualmente trabaja en una empresa en el área de contabilidad y quiere conectar con aquello que le haga sentir satisfecha en su vida. Esta persona en el proceso se dio cuenta de que en verdad lo que le satisface o lo que le gusta es la danza. Bien, ahora vamos a dividir el caso en nuestras 4 grandes áreas. Primero, en el área de la mente vamos a encontrar que hay unas creencias limitantes, unos patrones en relación a la carrera que la orientaron a ella a elegir una carrera más convencional para trabajar en un lugar seguro, tener un sueldo fijo, a llevarse guiar por su vocación de la danza y dejarla de lado por bastantes años. En el área, la segunda área, nuestra área emocional, la fuente del estrés que le está generando en este momento, que la persona no la hace sentir completamente pleno, satisfecha, es el trabajo. El trabajo actualmente ya está funcionando como una fuente de estrés y que adicionalmente ese estrés genera otras emociones como tristeza, apatía y que no le permite conectar con el verdadero sentido. Cuando esta persona empieza a tomar acción y de repente comience a tomar clases o realice otra acción, esta fuente de estrés va a disminuir porque estamos atacando el punto
que está generando la fuente estresora, que en este caso es trabajar en un lugar que ya no le gusta, que ya no le agrada y que le gustaría empezar a estudiar danza. En nuestra tercera área, que es el área conductual, como ya lo mencioné, la persona tendría que empezar a tomar una acción diferente, ¿no? En este caso sería inscribirse de repente en una escuela de danza, de repente en una escuela también para que ella pueda dictar luego ser profesora de danzas e irse abriendo su camino por este otro campo que ha sido siempre su vocación y que había estado de lado. Y en la cuarta área es el área trascendental. Cuando esta persona empiece a expresarse a través de la danza, empiece a hacer eso que siempre tanto había querido hacer y que no había hecho hasta ahora por diferentes motivos, muchos de ellos por limitaciones que nos ponemos nosotros mismos, va a empezar a conectar con su verdadera pasión. Y más adelante, si ella puede enseñar danza, va a inspirar también a las personas que no importa la edad para poder conectar con nuestro verdadero propósito de vida. Bien, así de esta forma podemos nosotros analizar cualquier situación de dificultad que estemos atravesando en este momento y ver cuáles son estos factores que están interfiriendo en este momento. Bien, ahora vamos a realizar un ejercicio que ustedes lo van a poder hacer en casa para profundizar un poco más en el tema. Bien, lo primero que tenemos que hacer es identificar una situación de dificultad por la que estés pasando en este momento y vamos a identificar cuál es la fuente del estrés, qué es lo que te genera estrés, tensión en relación a esa dificultad. Luego, punto número 2, vamos a analizar qué esquemas mentales, creencias crees que pueden estar originando esta situación de estrés. Las podemos ubicar muchas veces a las creencias por estos encabezados, no tengo que, debo de, o yo no puedo, no soy capaz. Son creencias que inician con estas palabras, suelen ser creencias limitantes. Y paso número 3, vamos a tomar una pequeña acción para poder empezar a hacer algo diferente. Por ejemplo, como en el caso que analizamos, esta persona empezó a estudiar danza, que era lo que le gustaba hacer. Entonces ya dio un primer paso, empezó a hacer algo por conectar con aquello que no podía. Entonces, ¿qué estás dispuesto tú a hacer? ¿Qué hábitos de repente estás dispuesto a dejar? ¿Qué hábitos estás dispuesto a asumir para empezar a desbloquear un poco estas creencias y hacer de que nuestro estrés disminuya? Bien, hemos llegado a la parte final del tema del día de hoy, pero no nos vamos a ir sin hacer un pequeño resumen acerca de lo que hemos visto el día de hoy. Recuerda que cada vez se incrementan más las posibilidades de padecer algún trastorno de ansiedad o depresión, influenciado por nuestra realidad actual, que es muy acelerada y que estamos envueltos en miles de actividades, y esto también afecta nuestro bienestar emocional. Y sobre todo, que tenemos 4 áreas: nuestra área mental, nuestra área emocional, nuestra área de la conducta y nuestra área trascendental, y que todas las 4 tienen que estar en equilibrio como si fueran las 4 patas de una mesa. Y el punto número 3 de nuestro resumen es que cada uno tiene el poder de decisión para empezar a realizar acciones, adquirir hábitos más saludables para disminuir nuestras fuentes de estrés. Imagínense que cada uno no tiene solo una fuente de estrés, tenemos múltiples fuentes de estrés, y el medio por el cual empezamos a gestionarlas es a través de nuestra área de la conducta. Por eso es importante empezar a realizar acciones para tener resultados diferentes. Recuerda también que si deseas tener una orientación profesional que te pueda guiar en este camino de la búsqueda de tu bienestar emocional, puedes ponerte en contacto conmigo, puedes seguirme en mis redes sociales o comunicarte para mayor información y detalle. Muchas gracias.
por haber estado el día de hoy en este primer tema, y vamos a seguir compartiendo más información a través de Zona de Luz y en nuestro canal de YouTube. Gracias, nos vemos.